Buenas tardes, mi nombre es Porfirio Luna Sánchez, estudiante de la carrera de Contabilidad en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Mi presentación va a tratar del tema flujo de efectivo, de la materia dictamen a los estados financieros, impartida por el Dr. Chavarría Argenis Iván Mejía. Comencemos. Empecemos por la definición de flujo de efectivo. Es el movimiento numerario que presenta la empresa y se genera mediante un ciclo o periodo, en el cual sale dinero que se concentra en producir bienes y servicios, los cuales generan ingresos y que al mismo tiempo estos se convierten en riqueza para la entidad. A continuación, vamos a hablar de las tres formas que existen para obtener un flujo de efectivo positivo en una entidad. En primer lugar, tenemos la cobranza, donde intervienen todos esos cobros que tenemos pendientes con los clientes en nuestras carteras. En segundo lugar, tendremos las aportaciones al capital. Estos se van a ver reflejados cuando haya entradas de nuevos socios o bien por medio de financiamiento por alguna entidad crediticia. En tercer lugar, estarán las ventas de activos. Esto se refiere a que vendemos activos que ya no utilizamos dentro de nuestra operación, pero le sacamos algún beneficio a la hora de que hacemos su venta. Para poder seguir adelante, quiero hacer una nota sobre la fórmula básica del flujo de efectivo, la cual nos dice que son nuestros ingresos menos nuestros egresos, que esto es igual al flujo de efectivo. En esta lámina vamos a poder observar cómo es que se van a ver afectadas nuestras cuentas de activo y de pasivo y capital en sus distintas actividades. Se van a considerar entradas a la disminución de activo, aumento de pasivo y aumento de capital. A su vez, se van a considerar también salidas, aumento de activo, disminución de pasivo y disminución de capital. Más adelante en una lámina haré una presentación de un caso práctico para que puedan observar cómo es que tenemos que tomar en cuenta estas entradas y salidas. Al mismo tiempo, las cuentas se tienen que categorizar en base a las normas de información financiera, específicamente basándose en la NIF B2, donde nos dice que se tienen que clasificar por las cuentas según su naturaleza y se pondrán ya sean en operación, inversión o financiamiento. Para poder hacer nuestra hoja de trabajo de flujo de efectivo, primero tenemos que hacer una comparación entre dos balances a la misma fecha y periodo de la empresa, una del actual y una del periodo anterior. En la presentación del caso práctico lo vamos a hacer por partes, tomando en cuenta primero el activo y luego el pasivo y el capital, una del año anterior y una del año actual. Para poder hacer este comparativo, empezaremos por las cuentas de activo, en donde vemos que este se va a regir, en donde el año anterior menos el año actual es el que va a regir para poder sacar el resultado, el cual vamos a ocupar en nuestra hoja de trabajo de flujo de efectivo. Pero en el pasivo y el capital va a suceder viceversa. Va a ser el año actual menos el año anterior. Al determinar esas diferencias, son las que vamos a ocupar para poder empezar a hacer nuestro flujo de efectivo. Y bien, aquí tenemos el caso práctico donde podemos observar que está dividido en columnas. En la primera columna tendremos las cuentas de activo, las cuales van a integrar nuestro flujo de efectivo. En la segunda y tercera columna van a aparecer los periodos, empezando por el actual y siguiendo el anterior. Cuarta y quinta columna con los encabezados de entradas y salidas. Y la última columna, que es la actividad, esta va a ser en base a la norma de información financiera B2. Ya habíamos quedado que en láminas anteriores las vamos a tener que clasificar según ya sean por operación, financiamiento o inversión. Empecemos con nuestra primera cuenta y es la cuenta de efectivo. En la cuenta de efectivo vemos que en el balance actual tenemos un importe por 190,000 y en el anterior uno por 120,000. Recordemos que en el caso del activo se hace el año anterior menos el año actual, el cual nos da un resultado o la diferencia de 70,000.
Ustedes dirían que por lógica es una entrada de dinero en la cuenta de efectivo. Pero solo en esta cuenta la diferencia se pondrá como salida, porque recordemos que es un flujo de efectivo y siempre se pondrá en salida siempre y cuando el balance actual sea mayor que el anterior, ya que se considera como positivo en el flujo. De lo contrario sería negativo y por ende serían malas noticias para la empresa. Tenemos que su actividad está clasificada en operación. Nuestra segunda cuenta es cuentas por cobrar. En esta cuenta hubo una entrada de efectivo en comparación al año actual, ya que el anterior tuvimos más ingresos al cobrar a los clientes que el año actual. Tenemos un ingreso por 75,000. Estos 75,000, al ser mayores en el anterior, sí son una entrada y van a ser clasificados en base a la NIF B2 como operación. La que siguen de nuestras siguientes cuentas es la de inventario. En inventario tenemos un importe por 208,000 menos 170,000, que es la diferencia, y la diferencia nos da de 38,000. Esta diferencia sí es negativa. Tenemos en inventario un stock o bien compramos más mercancía en el año anterior. Por eso es que la vamos a poner como negativa. Se van a poner como salidas. Todo lo que ponga como salidas es negativo, excepto vamos a tomar en cuenta que la de efectivo no, porque recordemos que es el flujo. La que sigue en nuestra cuenta es mobiliario y equipo de oficina. Tenemos un importe en el balance actual por 200,000 y en el anterior uno por 90,000. Si se dan cuenta está en la cuarta columna de salida porque en el balance actual desembolsamos más dinero para mobiliario y equipo de oficina. Y si se dan cuenta está clasificada en la actividad como inversión. Por eso los que lo pusimos en la columna de salida. Y recordemos, las que están en la columna de salida son negativos, excepto la salida de efectivo, porque esta tiene un manejo especial. Seguimos con la siguiente cuenta y es equipo de cómputo. Equipo de cómputo, en el balance actual tenemos 210,000 y en el anterior 300,000. Si hacemos la diferencia son esos 90,000 que están en entrada. Y bien van a estar en entrada porque son un ahorro que nos hicimos al año anterior. Ya no gastamos esos 300,000 en inversión de equipo de cómputo. Si lo ven aquí por actividad, está del lado de las inversiones. Por eso es muy importante que hagamos la clasificación en base a la NIF B2 para ver cuáles son las de operación y cuáles son las de inversión. Nuestra siguiente cuenta es la depreciación acumulada. Como sabemos, las depreciaciones siempre van a estar en negativas. El año anterior tuvimos 65,000 y en el año actual tenemos 80,000. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos una diferencia por 15,000. Pero vamos a ocupar aquí estos 15,000, esta diferencia, y les vamos a poner como salida. Porque recuerden que son depreciaciones. Al final de cuentas, son depreciaciones que van a afectar nuestro flujo de forma negativa. Y por eso se van a poner como salidas. Aquí solamente sería como la cuestión de los signos, pero van en el lado de la operación porque son equipos que ocupamos para poder seguir operando. Sigamos con nuestras cuentas de pasivo y capital. Empecemos con pasivo a corto plazo. Proveedores. En el balance actual tenemos un importe por 85,000 y en el anterior uno por 160,000. La diferencia son estos 75,000 que tenemos en salida. ¿Qué quiere decir? Que el año anterior tuvimos una salida más de pago a proveedores que en el año actual. Y recordemos que en pasivo y capital la diferencia va a ser año actual menos año anterior. Entonces, el año anterior tuvimos más operación con nuestros proveedores, tuvimos más compras con ellos. Y, incluso aquí está, ¿no? En la actividad está como de operación. Nuestra siguiente cuenta es anticipos a clientes. Anticipos a clientes marca 730,000 en el balance actual y 550,000 en el anterior. Aquí hubo un ahorro. Hubo un ahorro en el anticipo a clientes. Tuvimos una entrada por 18,000. Ya que recibimos más anticipos de clientes en este año, en el año actual, en el periodo actual, que en el anterior.
Esto quiere decir que a la hora de hacer la cobranza tuvimos más anticipos por clientes, entonces tuvimos 18,000 de entrada. Que siga el pasivo a largo plazo. Préstamos bancarios. Y aquí viene algo importante. Estas se van a categorizar en la actividad de financiamiento. Recordemos que estos son préstamos que hacemos al banco o que aumentan nuestro capital. Lo vamos a ver que en el balance actual tenemos 50,000 y en el balance anterior 80,000. En el anterior pedimos 80 y en el actual solamente pedimos 50, por lo que tenemos una salida de 30 en el financiamiento. Eso es bueno. Seguimos con el capital contribuido. Capital social. En el balance actual tuvimos 400,000, que quiere decir que a lo mejor hubo una entrada de un socio a comparación de la anterior, que fueron 33,000. Aquí hay un error en la hoja, son 330,000 para que nos dé esta diferencia de 70,000. Pero si lo vemos aquí del lado de la actividad, se ve que es el financiamiento y por ende es una entrada de dinero. Esto aumenta nuestro flujo de efectivo, ya que tenemos más capital para seguir moviendo. Seguimos con el capital ganado y aquí vienen las utilidades. Utilidad acumulada. En el balance actual tenemos que son 180,000 y en el anterior 150. Tuvimos más utilidades este año que en el anterior y por ende tenemos una entrada de efectivo, que es la diferencia, que son estos 30,000. Como nota, y sigo insistiendo, no pierdan de vista la actividad, porque esto es lo que nos va a dar pauta para ver si se suma o se resta. Y recordemos, operación, financiamiento y inversión. Utilidades del ejercicio. En el balance actual tuvimos 100,000 y en el anterior 50,000. Tuvimos más utilidades en el año actual que en el anterior y por ende es una entrada de dinero. Al final se sacan las sumas y ahora sí podemos dar comienzo a hacer nuestro trabajo de flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo se va a hacer de la siguiente manera. Y vamos a empezar por la utilidad neta del ejercicio actual, que fueron los 50,000 menos las depreciaciones y amortizaciones. Más las depreciaciones y las amortizaciones, perdón. Esto nos va a dar un total de 65,000. Después, para seguir haciendo el flujo, vamos a integrar las cuentas de clientes, inventarios, pagos anticipados, proveedores, anticipo a clientes y utilidades acumuladas. Todas estas cifras fueron las diferencias de la comparación de los flujos. Y vamos a poner que las entradas van en positivo y las que fueron salidas son en negativo. Y si recordamos, clientes, tenemos 75,000 que fueron entradas. Y vamos a restar inventarios, pagos anticipados y proveedores. Vamos a sumar al mismo tiempo anticipo a clientes y utilidades acumuladas. Esto nos va a dar un total de 50,000. Aquí quiero hacer una nota. Son la suma de los 65,000 más los 75,000. Va de nuevo. La suma de lo que obtuvimos de la utilidad neta del ejercicio más la depreciación y amortización, más la suma de clientes, menos inventarios, menos pagos anticipados, menos proveedores, más anticipo a clientes y utilidades acumuladas. Esto nos va a dar el flujo neto de efectivo del activo en operaciones por 50,000. Esa es la primera parte. Ahora vamos por las actividades de inversión. Mobiliario y equipo de oficina y equipo de cómputo. El mobiliario y equipo de oficina lo vamos a restar. Está negativo porque recuerden que tuvimos una salida. En el año anterior tuvimos un gasto más que en el actual. Y en el de cómputo pues fueron 90,000. Ahí se va en positivo. Ahora vamos a restar esos 90,000 a esos 110,000. El cual nos va a dar un importe de 20,000, pero esos 20,000 van en negativo. Sigamos con actividades de financiamiento y préstamos bancarios. Donde, actividades de financiamiento intervienen préstamos bancarios y capital social.
Recordemos que tenemos una salida por 30,000 de préstamos bancarios del año anterior, donde tuvimos 80, y del actual, donde solamente tuvimos 50. Entonces, por ende, todavía estos 30 están en negativo. El capital social, donde tuvimos una entrada por 70,000. Entonces vamos a hacer la resta de los préstamos bancarios menos más el capital social, que esto va a dar un total de 40,000. Y los incrementos netos de efectivo va a ser la suma de los 50,000 del total de efectivo de actividades de operaciones menos el flujo neto de efectivo de actividades por inversión, que nos da un total de 30, más el total de actividades de financiamiento, que nos da un 40, y tenemos incrementos netos de efectivo por 70,000 pesos. Si queremos hacer la comparación, vemos que el efectivo al final del periodo menos el efectivo al inicio del periodo, y nos va a dar un total de 70,000. Espero que hayan entendido un poco de cómo se integra el flujo de efectivo. Por mi parte sería todo. Espero poder tener